En este video vamos a estudiar la distribución hipergeométrica. Esta es una distribución discreta que no se basa en un experimento de Bernoulli. Quiero recordar que la distribución binomial se basa en un experimento de Bernoulli. Repito, n veces el experimento hasta obtener x éxitos. La distribución geométrica se basa en el experimento de Bernoulli, éxito y fracaso. ¿Cuántas veces tengo que repetir el experimento hasta obtener un éxito? La distribución binomial negativa también se basa en un experimento de Bernoulli. ¿Cuántas veces tengo que repetir el experimento hasta obtener r éxitos? Y ahora la distribución hipergeométrica, el contexto de esta distribución es distinto. Porque el contexto dice que tú, lo voy a explicar de esta manera, tienes una caja, ¿ya?, con dos tipos de elementos. ¿Ya? En esta caja tienes n1 más n2 elementos. Ese va a ser el tamaño de la población. Y resulta que lo que tú tienes acá es elementos del tipo 1 y elementos del tipo 2. Puedes tener bolas blancas y negras. Entonces, ¿cuántos elementos tienes del tipo N1? O sea, del tipo 1, N1. ¿Cuántos elementos del tipo 2? N2. Y lo que tú haces es hacer un muestreo. Es decir, tú sacas de esta caja sin repetición. Eso es clave. Sin repetición. Es decir, sacas una bolita y la dejas fuera. Después sacas otra bolita y la dejas fuera. N elementos. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, esto es un escenario bastante diferente, pero la variable aleatoria x en este caso es cantidad de elementos del tipo 1 contenidos en la muestra. Cantidad entonces de elementos del tipo 1 contenidos en la muestra. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los parámetros de esta distribución? ¿Cuáles son las variables o los parámetros que yo necesito para poder determinar? Entonces, para determinar las probabilidades. Entonces, x en general, vamos a denotarlo así, es una variable hipergeométrica, h, y lo que necesitamos saber es la cantidad total de parámetros, la cantidad de parámetros del tipo 1, la cantidad de elementos del tipo 1, que es el parámetro n1, y la cantidad de muestras que nosotros sacamos. Por ejemplo, si hay 50 bolitas y hay 30 del tipo 1, y yo saco 5, y quiero saber entonces cuál es la probabilidad que en esas 5 hayan 3 del tipo 1. ¿Okay? Entonces, en el fondo, si tú quieres saber la probabilidad, ahora, si tú quieres saber la probabilidad, bueno, la función de densidad de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que en realidad haya, en ese muestreo hayan 3 bolitas del tipo 1? Sacamos 5. Entonces, en este caso, lo que tú haces simplemente es casos favorables por casos totales. Por ejemplo, acá tú, ¿cuántas bolitas estás sacando? Estoy sacando n, ¿cierto? Que es n1 más n2. Tengo un total y estoy sacando n pequeños. De esas n pequeños, yo, ¿qué es lo que quiero? Quiero que haya x del tipo n1, porque es la probabilidad que hayan x bolitas del tipo n1. Y del tipo n2, entonces quiero que haya el resto. ¿Cuánto es el resto? N menos x. Claro, porque recuerda que estoy sacando n entonces. Muy bien. En mi caja en general hay n1 bolitas del tipo 1, n2 bolitas del tipo 2, y estoy sacando una muestra de n. ¿Cuál es la probabilidad que x de esas n provengan del tipo 1? Eso es esta probabilidad. Casos favorables partido por casos totales. Pero existen ciertas restricciones, porque si tú sacas 5 y tienes 3 bolitas del tipo 1, no pueden haber 5 bolitas del tipo 1, porque hay que poner una restricción. Eso se hace usando una indicatriz para x. Y entonces aquí vas a poner tú una condición. El mínimo de esa variable va a ser el máximo entre 0 y n menos n2. Y el segundo intervalo va a ser el mínimo entre n y n2. Entonces, esa condición sobre la indicatriz permite que tú no, si tienes 5 extracciones, que no calcules la probabilidad de que haya 7
bolitas del tipo 1, siendo que en total hay 5 solamente en la caja. ¿Te das cuenta? Si aquí el total de bolitas tipo 1 son 5, ¿ya? O son 5, y yo saco 20, puedo tener. Pero si yo tengo aquí solamente 3, no puedo preguntar cuál es la probabilidad que 5 sean del tipo 1, porque no hay. Entonces estas condiciones sobre estos parámetros te garantiza de que tú vas a estar trabajando entonces en el espacio, de que el X va a estar restringido a los X que pueden ser realmente. Entonces, la esperanza de esta variable es n por n1 sobre n. Si tú te das cuenta, por ejemplo, si el experimento se hiciera con reposición, entonces la probabilidad P nunca varía. La probabilidad de la bolita tipo 1 nunca varía. Y en ese caso esto se podría interpretar como una binomial, porque esto es n por P. ¿Te das cuenta? Esto hace como el papel de la probabilidad, n1 sobre n. Eso es si la variable fuera con reposición. Pero como la variable es sin reposición, entonces esto tiene una interpretación distinta. ¿Qué más? Bueno, la varianza de esta variable es n por n1 por n2 por n1 más n2 menos n dividido por n cuadrado por n menos 1. Nosotros no vamos a enfatizar la deducción de esto porque hay que trabajar las sumas con estas cosas que son un poco engorrosas. Pero estos resultados están en todos los libros. Tú los puedes ver si es que te interesa saber cómo los cambios de variables que hay que hacer en las sumas para poder obtener estas cantidades. Y por último, quiero enfatizar, bueno, le hemos puesto 1, 2, 3 y 4. Por último, quiero enfatizar que esta función, tú ya entenderás que si estoy sumando cosas de este tipo, por supuesto no tiene una expresión sencilla, ¿no? Una expresión analítica sencilla. Y eso es esencialmente la distribución hipergeométrica. No necesariamente siempre estos van a ser bolitas, ¿cierto? Pero sí van a ser objetos del tipo 1 o tipo 2. Podrían ser candidatos, podrían ser elementos en una empresa que se fabrican, tornillos que son defectuosos, no defectuosos. En fin, este contexto es más general de lo que uno piensa. Siempre vas a tener objetos del tipo N1 o N2, o tienes una muestra sin reposición y quieres calcular cuántos elementos de esa muestra son del tipo, el tipo 1. Eso esencialmente. Muy bien. Este es un ejemplo de la distribución hipergeométrica. Recuerda que tienes que tener dos tipos de individuos, tipo A y tipo B. Se tienen 50 representantes de cierto estado, los cuales asisten a una convención, de los cuales 30 apoyan al candidato A y 20 apoyan al candidato B. Se seleccionan 5 candidatos, ¿ya? En forma aleatoria, y por supuesto sin reposición, porque si tú seleccionas un candidato, no quieres volver a preguntarle eventualmente al mismo, así que seleccionas sin reposición 5 candidatos. ¿Cuál es la probabilidad de que entre estos 5 representantes, por lo menos 2 apoyen al candidato A? Entonces, si tú quieres hacer el esquema de la caja que nosotros propusimos, lo que tienes son 50 representantes y aquí tienes los que apoyan al candidato A, que son 30, y los que apoyan al candidato B, que son 20. Haces una muestra sin reposición de ¿cuántos? Sacas una muestra sin reposición de 5 candidatos. Y quieres saber cuál es la probabilidad que al menos 2. Eso significa que tenemos que definir cuál es la variable. La variable es cantidad de, en este caso, representantes. Cantidad de representantes que apoyan al candidato A en la muestra. Muy bien. Entonces nosotros proponemos que esta variable, para poder usar la distribución hipergeométrica, es una distribución hipergeométrica y esto tiene 3 parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? El n total grande, son 50 elementos. La cantidad de elementos del tipo 1 son 30 personas que apoyan al candidato A. Y tercero, el tamaño de la muestra, que en este caso es 5. Entonces, ¿cuál es la pregunta en función de este X? Bueno, a mí me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que entre estos 5 representantes, es decir, entre los muestreados,
al menos 2, es decir, que la cantidad de personas que apoyan al candidato A en la muestra sea al menos 2, es decir, eso sea mayor o igual que 2. Tú sabes bien que eso se puede escribir como 1 menos, de acuerdo a la probabilidad del complemento, menos la probabilidad de que X sea estricto mayor que 2. Pero eso es 1 menos la probabilidad de que esto sea menor o igual que 1. Y aquí entonces hay dos elementos, X igual 0 y X igual 1. Por lo tanto, esto es 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0 menos la probabilidad de que X igual a 1. Esto es porque la variable es discreta. Entonces nosotros evaluamos aquí menos. ¿Cuál es la probabilidad de que entre los 50, si selecciono 5, haya 0 del tipo 1, 0, y los otros 5 entonces, ¿de dónde tienen que venir? Del grupo 2. Menos, y esta es la probabilidad de que x igual a 1, en el denominador es lo mismo, y en el numerador ahora quiero que de los 30 haya 1 del tipo 1, y de los 20 hayan el resto, 4. Entonces calculamos esta probabilidad y obtenemos este valor. Usando una calculadora simple, obtenemos que esto es 0.92. 9241. Si nos preguntamos entonces cuál es el número esperado de personas que apoyan al candidato A en la muestra, eso entonces vendría de esta manera. ¿Cuánto es? Bueno, es 5 por 30 partido por n grande, que es 50. Esa es la fórmula de la esperanza. Entonces esto nos queda 3, ¿cierto? 3. Es decir, en el valor esperado de la cantidad de personas que apoyan al candidato A en esa muestra es igual a 3.